Bueno, vamos a ver, os voy a hacer una explicación del ajuste de reacciones redox por el método del ion-electrón. En este caso, el medio ácido, que generalmente es el que sale, además es muy parecido al medio básico. Entonces, tiende ya, claro, el medio ácido, el medio básico, resulta bastante fácil. Os he puesto un ejemplo de una reacción, que es la reacción del ácido nítrico con el cobre para dar lugar a nitrato de cobre más agua más dióxido de nitrógeno, ¿vale? Es una reacción en la que una especie se oxida y otra se reduce. Antes de poder comenzar a explicar el proceso redox, ¿vale? El ajuste de reacciones redox es necesario que hayáis echado una lectura o un vistazo a conceptos tales como lo que es oxidación, reducción, ganancia, pérdida de electrones, especie oxidante, especie reductora, que lo tenéis en los apuntes que os pasé en PDF o bien en vuestro libro de texto con una simple lectura o ayudaría. Bien, el ajuste de los procesos redox por el método de ion-electrón sigue una serie de pasos, como vaya a ver. No es que tengáis que ir escribiendo paso por paso. No es eso, ni mucho menos. Simplemente es la secuencia de hacerlo siempre para no equivocarnos. El primer paso es asignar a cada elemento su número de oxidación. Los números de oxidación, valencia, estado de oxidación, sabéis que con la valencia que se encuentra el elemento bien en un compuesto, bien en una molécula, bien en un elemento neutro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un compuesto que es el ácido nítrico. En el ácido nítrico de formulación sabéis que el hidrógeno actúa con +1, el nitrógeno con +5 porque es nítrico, ¿vale? Y entonces el oxígeno, cada uno de los tres oxígenos que hay, actuaría con +2, porque la molécula tiene que estar neutra en conjunto. 3 por -2, -6, +5, -1, +1, 0, ¿no? Eso es asignar los estados de oxidación con los que actúa en este caso cada uno de los elementos que componen el ácido nítrico. Después vendría el cobre. El cobre es cobre metálico en su estado natural, es el elemento, entonces el estado de oxidación sería 0, ¿de acuerdo? En el nitrato de cobre, como veis, el grupo nitrato es el mismo que antes en el ácido nítrico, por tanto, el nitrógeno del grupo nitrato es +5, el oxígeno actúa con valencia -2, ¿vale? Eso quiere decir que este conjunto sería 5 y 3 por -2 sería -6, con lo que 5 y -6 nos quedaría -1. 2 por -1, que es todo lo que hay entre paréntesis, sería -2, con lo que el cobre actuaría con carga 2 más. Aquí es donde os dais cuenta la necesidad que tenéis de saber formulación, porque de hecho, asignar el estado de oxidación a cada elemento corresponde a vuestro proceso de aprendizaje de la formulación en química inorgánica. El agua, pues bueno, el hidrógeno es 1, dos hidrógenos que hay, contrarresta el 2 negativo del oxígeno y como veis la molécula sería neutra. Y luego estaría el compuesto, la molécula mejor dicho, este compuesto que es una molécula, del dióxido de nitrógeno. Como sabéis, cada oxígeno es -2, 2 por -2, -4, entonces el nitrógeno tendría que tener +4, ¿no? Para que la molécula esté neutra, como hemos dicho anteriormente. Ese sería el primer paso. Bien, una vez que hemos asignado los números de oxidación a cada uno de los elementos que forman los diferentes compuestos que intervienen en la reacción, hay que identificar cuál es la especie oxidante y cuál es la especie reductora. Cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce. Como veis, el cobre aquí estaba como 0 y ha pasado a estar como cobre 2 más. Es decir, está más positivo. Si está más positivo es porque ha perdido 2 electrones. El perder electrones es lo que se conoce como oxidación. Entonces el cobre es el que se oxida. Y si se oxida, reduce a otro. Por tanto, el cobre que se oxida es la especie reductora. ¿Vale? El que pierde los electrones se oxida y a su vez es el reductor. Es la especie reductora, pues se oxida y reducirá a otro. Si nos vamos al nitrógeno, el nitrato ha pasado de estar aquí +5 a estar +4. Ojo, que este no interviene en la reacción, ya después hablaremos de eso, pero este de +5, este nitrógeno ha pasado a aparecer aquí como +4. El NO3 menos, el nitrato se convierte en NO2. Es decir, el nitrógeno de tener +5
tiene una carga de +4. Eso quiere decir que ha cogido un electrón. Entonces, esa es la especie oxidante, pues él se reduce, el nitrógeno gana electrones, de +5 pasa a +4, luego ha ganado un electrón, +5 más -1 es +4. Ojo con los signos, el electrón tiene una carga negativa de -1, ¿vale? Así que el nitrógeno es el que se reduce y oxida a otro, es la especie oxidante, el nitrógeno del grupo nitrato. Por tanto, los pares redos, los pares reducción-oxidación serían cobre 2 más cobre, nitrato NO2. Siempre se escriben de acuerdo a la siguiente norma. En primer lugar se pone la especie en su forma oxidada, el cobre 2 más está oxidado, y debajo la especie en su forma reducida. Aquí el cobre está reducido idénticamente para el nitrato. Una vez que hemos identificado la especie que se oxida y la especie que se reduce, escribimos las semirreacciones de oxidación y la semirreacción de reducción de una manera muy fácil. Vamos a ver, el cobre en que se ha convertido en cobre 2 más, nos olvidamos del resto que no interviene en el proceso redox porque el grupo nitrato está aquí también, ¿lo veis? Entonces este no ha intervenido en el proceso de redox. El cobre se convierte en cobre 2 más, que sí, que está unido con otro, pero nos interesa solamente el cobre 2 más. Cobre se ha convertido en cobre 2 más. Para pasar de 0 a 2 más, tú has tenido que ceder dos cargas negativas, has tenido que ceder dos electrones, ¿vale? Cobre da lugar a cobre 2 más 2 electrones cuando los electrones se están sumando en la parte de los reactivos, de los productos en la semirreacción de oxidación. Y el nitrato, al tomar un electrón, ha generado dióxido de nitrógeno. Este nitrógeno que tenía +5 ahora tiene +4. Para tener +5 y pasar a +4 has tenido que coger un electrón. +5 más -1 es +4. Como veis, ahora el electrón se ha tomado y está en la parte de los reactivos. Esa sería la semirreacción de reducción. ¿De acuerdo? Bien, semirreacción de oxidación, cobre 2 más 2 electrones. Semirreacción de reducción, nitrato más un electrón para dar lugar a NO2. Semirreacción de oxidación, semirreacción de reducción. Continúo. No hemos terminado. Tenemos el proceso redox, pero ahora hay que ajustar los átomos. El cuarto paso sería ajustar los átomos que intervengan en el proceso redox, que no sean oxígeno y nitrógeno. En esta reacción no es necesario, puesto que los átomos que intervienen en el proceso redox siguen, para el caso que vemos en las semirreacciones, molecularidad 1 a 1, por tanto no es necesario. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Ajustar los átomos de oxígeno y de hidrógeno en las semirreacciones de oxidación-reducción. Como veis, aquí he escrito un montón para que lo leáis. Yo lo voy a decir lo que está ahí escrito, pero como oralmente. Vamos a ver, yo parto aquí de las dos semirreacciones a las que había llegado antes. La de oxidación, veis que está tal cual, y la de reducción, veis que está tal cual. Estamos ajustando, y que no se olvide, y os lo voy a subrayar aquí, los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la semirreacción de oxidación, lo que hemos puesto es cobre para dar lugar a cobre 2 más 2 electrones, y ahí no hay ningún átomo de hidrógeno y de oxígeno. ¿Lo veis? Pues no tengo que ajustarlo. Si no están, ¿para qué lo voy a ajustar? Sin embargo, si miramos la semirreacción de reducción, aquí tengo NO3 menos y aquí tengo NO2. Aquí, como veis, hay 3 oxígenos y aquí hay 2. Me falta un oxígeno. Pues muy fácil, lo pongo. ¿Y cómo lo pongo? En forma de molécula de agua. La molécula de agua es H2O. Faltaba un oxígeno, ¿verdad? Aquí había 3, aquí había 2. Ya hay 3 oxígenos en los productos, 2 y 1, y 3 en los reactivos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que faltan los hidrógenos. ¿Los hidrógenos dónde están? Lo he puesto en la derecha de la reacción. Me faltan hidrógenos aquí a la izquierda, ¿verdad? Pues muy fácil, los pongo como H+, como protones.
¿Y cuántos protones tendré que poner? ¿Cuántas moléculas de agua he puesto? Una. Pues aquí pongo el doble. ¿Por qué el doble? Porque si hay una molécula de agua hay 2 hidrógenos. Si hubiera puesto aquí 2 moléculas de agua, aquí tendría que haber puesto 4 hidrógenos. El doble, porque cada molécula de agua contiene 2 hidrógenos, ¿vale? Y ya habría ajustado los átomos de oxígeno e hidrógeno. Repito. Primera reacción, en este caso la semireacción de oxidación, no teniendo que ajustarla porque no había ni átomos de oxígeno e hidrógeno. Perdón. En la segunda, tenía NO3 y NO2. Me faltaba un oxígeno. ¿Cómo lo he puesto? Como una molécula de agua. En el lado en el que me faltaba. En el lado contrario tengo que poner el doble de protones para ajustar los hidrógenos. ¿Vale? Que he introducido. Bien. El sexto paso os recordará a vuestras épocas de estudiantes de matemáticas en las que estudiabais las reacciones, no, los sistemas de ecuaciones por el método de reducción. Consiste en ajustar los electrones. Vamos a ver, tanto en la semireacción de oxidación como de reducción tienen que quedar los mismos electrones. Si miráis, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. No están ajustadas. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es, si es necesario, multiplicar una o las dos ecuaciones, la de semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, para que me quede el mismo número de electrones en ellas. Aquí tengo 2 electrones. Si multiplico esto por 2, aquí que hay un 1, pues se me convertirá en 2, ¿no? No tendría que multiplicar nada más que una de las semireacciones. ¿Con qué objetivo? Porque una vez que hayamos ajustado y tengamos un mismo número de electrones en la reacción de arriba y en la reacción de abajo, en la semireacción de oxidación y en la semireacción de reducción, la sumaremos y el número de electrones que hay en la parte de reactivos será igual al número de electrones que hay en la parte de productos y me desaparecerán y ya no tendré problema de los electrones, ¿vale? Y de esta forma obtenemos la ecuación iónica. Vamos a ver. Voy a pasar aquí al lado y os digo. Como veis, tengo aquí puesta la semireacción de oxidación y la de reducción. Aquí les pongo abreviatura SOSR para escribir un poquito menos, ¿vale? Si yo todo esto lo pongo entre paréntesis y lo multiplico por 2, al final me quedará 2 electrones en la parte de los reactivos y 2 electrones en la parte de los productos. Y además ambas reacciones las voy a sumar. Bueno, la de cobre no hay nada, cobre. Vamos a poner aquí la flecha de paso de reactivos a productos. 2 por 2 protones se convierte en 4 protones. 2 por el grupo nitrato se convierte en 2 grupos nitratos. 2 por un electrón se convierte en 2 electrones. Ya he completado la parte de los reactivos, tanto en la oxidación como en la reducción, ¿lo veis? Y ahora voy a completar la parte de los productos. Cobre 2 más, 2 electrones, 2 por NO2, 2 moléculas de NO2 y 2 por agua, 2 moléculas de agua. Como veis, si hay 2 electrones a la izquierda y 2 electrones a la derecha, se me va. Y lo que me queda, que lo voy a poner aquí con rotulador, cobre más 4H más 2NO3 para dar lugar a cobre más 2NO2 más 2H2O es lo que conocemos como reacción iónica, ¿vale? No molecular, aquí he puesto molecular, pero se me ha ido la pinza antes al escribirlo. Reacción iónica, ¿vale? Es decir, todavía no está ajustada del todo, pero ya hemos llegado prácticamente al punto final. Por último, nos quedaría completar con las especies que no han intervenido. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, ¿os acordáis que nosotros nos habían dicho que teníamos que ajustar la reacción esta de aquí? Ácido nítrico más cobre para dar lugar a nitrato de cobre más dióxido de nitrógeno más agua. Y después de todo este proceso redox, yo lo que llegaba es a 4H más 2NO3, la reacción iónica, más cobre, para dar lugar a 2NO2 más cobre 2 más 2H2O. Bien, pues
siempre van a mandar en la reacción, a la hora de poner la reacción ajustada, los protones. Pero sí deciros que no todo lo que hay en la reacción original tiene por qué intervenir en el proceso redox. Mirad, aquí hay una aparente discrepancia entre 4H+ y 2NO3, porque evidentemente si hay 4H+ y los H+ solamente están en la parte de los reactivos en el HNO3, tendría que haber aquí 4NO3 y efectivamente lo hay, pero dos de ellos no han intervenido y por eso no salen en el ajuste de la reacción. Los 4H+ que están en el grupo nitrato del ácido nítrico, que están junto al grupo nitrato del ácido nítrico, perdón, los 4H+ serían 4 moléculas de ácido nítrico. Ahora me diréis, pues tengo que poner los NO3. No, ya los has puesto. En vez de poner 2, has puesto hasta 4. Lo siguiente que hay en los reactivos es el cobre. Ahí hay un átomo de cobre. Pues se pone un único átomo de cobre. En los productos, nosotros teníamos QNO3 2. Y aquí hay un Q2 más. ¿Lo veis? Ese es el cobre, ¿vale? El catión cobre 2 más, que junto a dos grupos NO3 forman esta sal, que es el nitrato de cobre. Como veis, aquí hay dos grupos nitratos. Dos grupos nitratos que no habían intervenido en el proceso redox, que son los espectadores. Porque los dos que sí habían intervenido, que son estos que hay aquí, son los que se han convertido en ¿qué? En dos moléculas de NO2, de dióxido de nitrógeno. Dos moléculas de NO2. ¿Veis ya que tenéis los 4 nitrógenos? 2 en el grupo NO2 y 2 aquí en el grupo nitrato. Y por último, y que no se nos olvide, las dos moléculas de agua. Y así estaría la reacción ajustada. Como veis, 4 por hidrógeno, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. 4 por nitrógeno, 4 nitrógenos. Aquí hay 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 y 2, 4. 3 por oxígeno, 3 oxígenos por 4, 12. De los que hay 2 por 3, 6. 2 por 2, 4, 10. 2 por 1, 2, 12. Y un átomo de cobre. Muy bien, pues este es el procedimiento redox para ajustar las reacciones de oxidación-reducción. Estas reacciones no se pueden ajustar por tanteo. Son lo suficientemente complicadas y complejas como para que tengamos que aplicar este procedimiento. Es una de las partes del curso más complicadas, pero es muy sistemática. Si os aprendéis los pasos, no vais a tener problema para hacerlo. Os voy a pasar otro vídeo con el ajuste medio básico, ¿vale? Y otro vídeo ajustando sin tanto explicar los pasos, sino hablándolo directamente, ¿vale? Para que veáis que es mucho más corto de lo que a priori parece. Muy bien, espero que todos estéis bien y me despido hasta otro vídeo.